El sexo es una cosa, el amor. El sexo no tiene nada que ver con... o sea, no tendría que estar dogmatizado ni ideologizado. Ahora que entiendo que culturalmente, claro, el sexo es natural, es inherente a la persona humana, porque si no, no sentiríamos placer. Si todo nuestro cuerpo es potencialmente susceptible de recibir placer, es porque es algo, si tiene que servir para algo. Entonces, reprimirlo, no. Por parte de esta corriente feminista cultural, del feminismo cultural, no interesa, porque ellas defienden la posición esta de que el hombre es el maltratador, el malo, malísimo, y las mujeres somos unas pobres víctimas sometidas al patriarcado. Si no nos han dado otras oportunidades y tenemos la posibilidad de prostituirnos y ganar mucho dinero, pues lo hacemos. Oye, a mí si yo hubiera nacido en otro contexto, posiblemente no me hubiera prostituido y posiblemente ahora sería abolicionista. Porque si no conozco nada, tenía muchísimos prejuicios cognitivos también sobre prostitución. Fui a unas jornadas abolicionistas que fui cuando estaba estudiando hace unos 4 años en Barcelona. En el 2007 fue, en el colegio de abogados, y eran todas abogadas, juristas, algunas mediatizadas como la Lidia Falcón y María José Varela y tal, y salí de ahí muy mal, totalmente vejada, no me dejaron hablar, insultos. Sí, con un diálogo tipo estos debates que hay en televisión que todo el mundo se insulta y nadie te deja hablar ni nada. Y lo que se me ocurrió, con toda esa pasión que se me enlarcebé un poco, pensé, sabía que existían los blogs, ¿no? Y digo, pues yo tengo que decir mi verdad. Y aparte de decir mi verdad por lo que yo he vivido como experiencia personal y por todo lo que conozco de todas las mujeres con las que he estado interactuando, porque cuando estás en un piso estás 12 horas diarias con 12 o 14 horas diarias con mujeres. Empecé a documentarme, a aplicar más lo que es la metodología de las ciencias sociales para intentar pues, aportar un análisis desde el ámbito académico y ir escribiéndolo en el blog. Y curiosamente me lo publicaron en La Vanguardia, lo consideraron que era muy interesante, y a raíz de ahí me empezaron a consultar muchas personas que estaban estudiando dentro del ámbito académico, de sociología, antropología, derecho. También se me ha escapado un poquito seguir una línea muy estructurada, porque cada vez que veo una noticia de algo o un artículo de opinión que veo que hablan por hablar sin ningún conocimiento, pues intento criticar o hacer críticas constructivas y aportar la bibliografía que también he ido yo estudiando y todo. Es que precisamente este feminismo cultural no admite nada, es que con ellas no se puede debatir, pero es que además te callan, no te quieren escuchar y recurren a los insultos, recurren a las descalificaciones. ¿Por qué lo hacen? Que hagan por lo menos el esfuerzo de comprobar la realidad empíricamente, porque si no escuchan a las personas que estamos involucradas, bueno, ellas dicen que no hace falta oír hablar a una prostituta para saber lo que es la prostitución, pues que se esfuercen en escucharnos. Ahora, si a mí no me escuchas, no a mí, con cualquier mujer, que cojan a cualquier mujer de la calle, lo que ellas te van a decir es que estamos alienadas, que como somos víctimas de la violencia de género, pues no pensamos. O sea, no se ha tenido en cuenta, ni si tienen en cuenta estas necesidades de estas personas, ¿eh? La persona que hay en discapacidad, tanto si es de nacimiento como si es por un accidente, y a su sexualidad ha de reprimirse automáticamente. Pero por otro lado es también porque incluso los mismos familiares, las mismas personas también caen en que esta persona ya sexualmente también se tiene que reprimir. O sea, por supuesto que sí. De hecho, hay países como Suiza, Dinamarca,
que lo tienen totalmente en cuenta, o sea, consideran que es parte fundamental no bienestar, tanto el físico como el psíquico, la parte emocional, claro. Por un lado somos pocas mujeres mujeres y hombres, porque también conozco a hombres que se dedican a mujeres, lo que pasa es que es muy minoritario. Primero porque hay pocas personas que estemos especializadas, porque evidentemente tienes que saber cómo tratar. Bueno, yo estoy en contacto con algunos psicólogos de las asociaciones que hay de discapacitados y lo que me dicen que el problema que tienen es hacerles entender a sus padres que tienen estas pulsiones sexuales y que se han de canalizar de una manera o de otra. Claro, si son personas que pueden tener pareja, pues no hay problema, pero si son personas de dependencia total y absoluta, que es conveniente que vayan con alguna profesional. En Dinamarca son asistentes sexuales de discapacitados, ¿no? Conozco casos que se está luchando, pero son muy concretos, ¿no? Para que estas personas de alguna manera tengan la sexualidad que necesitan y el afecto, porque es que no solo es sexo de prácticas sexuales concretas y placer físico, es que la necesidad de que te abracen y de que te besen, que eso lo necesita cualquier ser humano. Hay un hospital psiquiátrico que paga prostitutas para que estos enfermos mentales que tienen cierta autonomía puedan tener una relación sexual mínima, ¿no? Porque imagínate que las reprimes totalmente, si encima ya están mal, no se sabe cómo pueden canalizar, a lo mejor siendo mucho más agresivos, ¿no? Yo creo que mucha culpa la tienen los medios de comunicación. O sea, los periodistas cuando escriben, yo ya me he dado cuenta que realmente no se informan y mezclan tráfico, trata, explotación, esclavitud, todo junto. ¿Qué pasa aquí? Pues es sencillamente que se utiliza el lenguaje al tuntún. No se hace rigurosamente, no se habla con propiedad. No sé, quiero pensar que no se hace con mala fe, ¿no? Quiero pensarlo, pero está claro que no se está hablando con propiedad, no se habla rigurosamente y que se está generando muchas confusiones. Porque el tráfico también puede haber tráfico ilegal de personas. En la inmigración se da mucho porque la gente quiere migrar, la gente migra porque quiere progresar y si no lo puede hacer dentro de los canales legales va a recurrir a los canales ilegales y pagar lo que sea, y eso no es trata, eso no es trata, eso es simplemente tráfico y me va a costar más dinero que yendo por las vías legales, pero oye, se arriesga porque la gente quiere progresar.